Cultura de San Agustín. Esta zona comprende un conjunto de yacimientos arqueológicos situados en la parte sur del departamento del Huila. Grandes asentamientos humanos, caracterizados por un profundo sentimiento religioso, debieron habitar la región, a juzgar por la extensión e imponencia de sus vestigios. Adecuaron los terrenos con fines agrícolas para cultivarlos en forma intensa y para construir especies de cementerios donde podían honrar y reverenciar a sus difuntos, a quienes ponían bajo vigilancia de sus deidades. Vivienda. Los sitios de habitación encontrados por la arqueología aparecen asociados a campos de cultivo. Podemos decir que los agustinianos practicaban un poblamiento disperso, aunque no distanciado, determinado por la ubicación de las tierras más aptas para la siembra. Sus casas estaban en las cimas de las lomas, o en aterrazamientos en las laderas, que fue necesario practicar por lo quebrado del terreno. Se buscó la proximidad a los nacimientos de agua para no tener que limitarse a las orillas de los ríos, que, en algunas partes, son de difícil acceso por la profundidad de los cañones. Aparecen viviendas solas y a veces con otra pequeña construcción aledaña que debió de servir para nes domésticos. También hay grupos de 3 o más casas, sin que se pueda hablar de aldeas, sino apenas de caseríos, con la excepción de Quinchana, donde se hallaron vestigios de población relativamente nucleada. Estrechos senderos unían los núcleos habitacionales. La casa era de planta circular oval, de unos 3 metros de diámetro, de estructura sencilla, suelo de tierra apisonada, paredes de bareque y techumbre cónica de paja. Se practicaba el enterramiento dentro del perímetro de la vivienda. La sencillez y estricta funcionalidad de las viviendas de San Agustín contrastan con la complejidad y ornamentación de muchos sepulcros, pero concuerda con el pensamiento del hombre prehistórico, que reservaba las mejores realizaciones artísticas para el campo de lo religioso, del cual el ritual funerario era una de las más importantes expresiones. Economía. Los antiguos agustinianos tuvieron como base económica la agricultura y la colección. Preparaban surcos en las laderas y en las partes altas de las montañas, dispuestos verticalmente, de manera que el agua de las lluvias corriera fecundando los terrenos y no se embalsara, lo que hubiera resultado contraproducente en aquella zona húmeda. El principal producto cultivado fue el maíz, como lo atestiguan las numerosas manos y de piedras de molet y los granos y tusas carbonizados que se han hallado entre la tierra de relleno de las tumbas, como ofrendas funerarias y entre las ruinas de las viviendas. Los platos pandos de borde vertical que servían para tostar granos indican una manera propia de preparar el maíz, así como el maní, que hoy se sigue cultivando en esta región. Las frutas del nogal las recolectaban para obtener materias grasas. La cacería debió de ser complemento de la dieta alimenticia, y la pesca en menor escala. Cerámica. La producción alfarera de los agustinianos se destaca por su sencillez, si se comparan con las piezas complejas que elaboraron otros pueblos contemporáneos. Mezclaron las arcillas con desengrasantes de arenas cuárticas o fragmentos triturados de cerámica. También añadieron mica a la pasta para obtener más consistencia y, además, puntos brillantes en las superficies de algunos recipientes. Dieron forma a los objetos por modelado directo o por el sistema de enrollamiento en espiral, y a veces utilizaron como molde otra vasija boca abajo. Las piezas más frecuentes son las vasijas de cuerpo inferior semiesférico y superior tronco cónico o campaniforme. También los cuencos y los platos pandos de bordes verticales, que se usaban para tostar granos. Ollas trípodes de soportes altos, macizos y curvos en la parte superior, aparecen con la base ahumada por su largo uso culinario, que también fue el de grandes recipientes de paredes gruesas y superficies ásperas, con decoración dactilar en los bordes. Estatuaría. La estatuaría agustiniana tiene unas características especiales que conjuran un estilo propio. Tales son: su monumentalidad, puesto que la gran mayoría representa personajes de tamaño mayor que el natural; su rigidez, dada por la posición de las guras, de pie, con las piernas juntas y los brazos pegados al cuerpo, casi siempre con las manos sobre el pecho; su entusiasmo, simetría y frontalidad. En cuanto a la temática, en ella encontramos representados principalmente seres antropomorfos y antropozoomorfos. Los segundos como animales simbólicos, y algunos de ellos míticos, porque no corresponden a una especie zoológica definida, sino que comparten rasgos combinados de varios de ellos, como en el caso de los batracios con dientes de felino. En cuanto a los antropozoomorfos, se prueba por un cuerpo humano con una cabeza de hocico felino y grandes colmillos, identificados como deidades.
Por otra parte, las esculturas desarrollaron algunos temas reiterativamente, como el del alter ego, representado por una gura que lleva a otra sobre su cabeza, los sacerdotes enmascarados, los sacrificios, maniestos en seres que devoran a otros, las dinastías, expresadas mediante una deidad que protege a un ser humano, las cabezas trofeo en los collares de los dioses, los guerreros con armas y garrotes, y el principal motivo desarrollado por aquellos escultores, que es el de los llamados hombres jaguares o dioses solares, seres humanos con boca y dentadura felinas, que representan el poder, la violencia, la guerra y el dominio político y militar. La serpiente emplumada y el águila con la serpiente entre las guerras también son temas repetidos, y ambos se relacionan con la dualidad de los conceptos opuestos o complementarios en la cual la serpiente representa lo terrenal, la fertilidad, la cotidianidad, y el águila lo celestial, lo sobrenatural, lo intelectual, unidos en la ejía del odio con plumaje, en vez de escamas, para expresar un ideal cósmico, un arqueotipo de su pensamiento religioso. O enfrentados en la escultura del ave que sostiene con las garras y el pico a la serpiente, para indicar el eterno choque de los dos aspectos de la existencia. La talla agustiniana se hacía en piedra andesítica y en tobas, con cinceles y martillos de piedra más duras y compactas. Es típico el tratamiento de la escultura, enfatizando la labor del tallador en la cabeza de la figura para luego ir disminuyendo ese detalle a medida que se desciende hacia las piernas y los pies del personaje. Del mismo modo, el tamaño de la cabeza es comparativamente mayor que el del cuerpo y de las extremidades, de manera que la figura completa no guarda las proporciones reales del ser humano. Según la palabra mítica, el Padre Sol creó la boa canoa que lleva a los primeros hombres en su vientre y los va depositando a las orillas del gran río. Al unirse con la trucha ellos engendran a los desanas. Los hombres son los hijos del sol y vienen en la tierra, y sus mujeres son los peces que viven en el agua, donde también habita la boa, la madre creadora. Los chamanes de piedra de San Agustín son hombres o mujeres que poseen atributos de seres míticos. Una boca con 4 grandes colmillos como los del jaguar y el mono, ojos humanos o de otros animales. Llevan máscaras, coronas de plumas, cintas bordeando la cabeza y anudadas en la parte posterior, gorros, brazaletes y collares. Están desnudos o vestidos con cubre sexo, túnica o falda corta. Cogen con sus manos niños, bastones rituales, pescados, una serpiente, un mono, cuchillos ceremoniales, un martillo y un cincel, un caracol con un palillo o una bolsa, elementos relacionados con la actividad de mambear hojas de coca. Los chamanes son responsables de la seguridad cósmica y terrenal, favorecen la multiplicación de la gente, controlan los malos espíritus, previenen y curan las enfermedades. Ellos conocen los comportamientos de los animales y vegetales, observan el cielo, los movimientos de las constelaciones, del sol y la luna. La maloca o casa multifamiliar de los Muru y Muinanes está orientada de oriente a occidente y corresponde al cuerpo de la madre creadora en posición de parto. Es un microcosmos que encierra el universo conocido por el ser humano. La madre es la boa de los nombres o naturaleza pura capturada por un gavilán y despedazada y repartida por los primeros jefes principales, que dan origen a los nombres de sus comunidades, con los que establecen calendarios rituales, necesarios para identificar los ciclos anuales de invierno y verano, apropiados para la recolección de frutos, la caza, la siembra y cosecha de las plantas. Los chamanes, en posición sentada, adquieren sabiduría en espacios rituales, en los que consumen sustancias obtenidas de plantas sagradas como el yagé, la coca y el tabaco, que modifican su consciencia, para introducirse en el devenir de los mitos, en donde se transforman en animales poderosos de la naturaleza. En el mundo amazónico, el eje territorial cósmico es un río que corre de occidente a oriente como lo hace el río Magdalena, en su recorrido por el territorio de San Agustín. Para los desanas, el sol, que nace al este y se oculta por el oeste, es el padre creador del universo, la tierra, la gente, las selvas, los ríos, los animales, y las plantas, es el primer sabedor que enseña los conocimientos a los chamanes, que los transmiten de generación en generación. Para los payés desanas, en un principio existieron el sol y la luna, hermanos gemelos. El primero tuvo una hija con la que vivía como su mujer, a quien su hermano Luna trató de enamorar, por lo que el sol se vengó, quitándole la corona de plumas que era igual a la suya y le colocó una más pequeña con un brillo menor, después de lo cual se separaron, el uno en el día y el otro en la noche. Desde hace mucho tiempo, pueblos indígenas americanos tienen al jaguar como un ser que engendra chamanes poderosos.
Los Muruimuinanes piensan que un chamán, en vida o cuando muere, se transforman en un jaguar que puede matar o causar daños. Al ponerse la piel de un tigre adquiere el espíritu de este depredador. El murciélago y la serpiente también están relacionados con la muerte, la destrucción y el canibalismo ritual. Mito de la creación de los Muruimuinanes, Ryoka Keta era la nada, no había cosa alguna. Allí el padre palpaba lo imaginario en lo misterioso. No había nada. ¿Qué cosa habría? Nainuema, el padre, en estado de trance, se concentró, buscaba dentro de sí mismo, ahora el padre buscaba aquello que es nuestra vida, el comienzo de nuestra historia, pero solo había un vacío. Intentaba palpar el fondo de la nada, atarlo con ayuda del hilo soñado, pero todo era vacío. En su estado de trance obtuvo las substancias mágicas Arebaiki y Seiki, con las cuales sujetó el fondo a la nada. Tomó posesión de la nada, para luego sentarse en aquel plano que es nuestra tierra, e intentar extenderlo. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo raya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender.